Muy buenas, bienvenidos a este primer vídeo de los ejercicios del tema de el desarrollo en serie de Fourier de secuencias. He decidido hacer este primer vídeo para hacer un recordatorio de un tema muy importante que utilizaremos a lo largo de este tema y de los siguientes, y es el asunto de la periodicidad en secuencias. Como os he comentado en clase, la periodicidad en las secuencias es ligeramente distinta de la periodicidad en las señales en tiempo continuo y vamos a hacer un par de ejemplos para aclarar este punto. Supongamos que tenemos una señal, una secuencia x de n, por ejemplo, igual al seno de 6 pi séptimos n más 1. Y nos preguntamos si esta secuencia es periódica y, en caso de serlo, cuál sería su periodo fundamental, que denotamos como nc. Pues bien, acordaros que una secuencia, por ejemplo, si tenemos una exponencial compleja, elevado a j omega 0 n, la forma de ver si una exponencial es o no es periódica es tan sencillo como aplicar la definición y comprobar si yo a la exponencial le sumo un determinado valor al índice n, pues básicamente tengo que recuperar la exponencial inicial. Esto sería la definición de que la señal elevada a j omega 0 n es periódica de periodo n. Entonces, para verificarlo, bueno, pues lo único que hay que hacer es desarrollar esta exponencial. Separamos en dos. ¿Vale? Y, lógicamente, si esto tiene que ser igual a esto, obligatoriamente esta exponencial tiene que valer 1. O sea, e elevado a j omega 0 n tiene que ser igual a 1. Y bueno, pues esto evidentemente solamente ocurre cuando, bueno, teniendo en cuenta que 1, pues en forma exponencial es elevado a j un número de veces 2pi, pues igualando los exponentes, lo que nos sale de aquí es que el exponente de la izquierda, omega sub 0 n, tiene que ser igual a un número entero de veces 2pi, donde este numerito k es un índice que toma valores enteros. Entonces, de aquí sale una condición, y la condición es la siguiente: cuando el valor de n o el periodo n es igual a un número entero de veces 2pi partido por omega 0, entonces la señal es periódica y su periodo es n. O dicho de otra forma, cuando el valor de omega 0, este valor que nos dan en la exponencial, cuando este valor verifica, despejando de aquí, que es igual, bueno, se puede poner como k partido por n, 2k partido por n veces pi, ¿vale? Cuando omega 0 tiene este aspecto, donde como tanto k como n son números enteros, bueno, significa que esto que hay aquí es el cociente de dos enteros, por lo tanto es un número racional. Pues bien, la condición, por tanto, tiene que ser que omega 0 tiene que ser un número racional de veces pi, donde, repito, este número q es un número racional, ¿vale? Entonces, la condición para que una exponencial compleja sea periódica, al final, es que su pulsación, omega 0, sea un número racional de veces pi. Puede ser entero o puede ser fraccionario, pero ciertamente racional. Entonces, en nuestro caso, fijaros que lo que tenemos es un seno, una exponencial no deja de ser el coseno más j veces un seno.
Por lo tanto, lo mismo que he deducido para la exponencial en cuanto a su periodicidad, lo puedo aplicar sobre funciones trigonométricas puras, como es el caso. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la pulsación que tendríamos? La omega 0, pues es lo que multiplica a la n, por lo tanto, omega 0 es esto de aquí, sería 6 pi partido por 7, y lo que vemos es, fijaros, que esto básicamente es un número racional, que es 6 séptimos, multiplicado por pi. O sea, sí que verifica que tengo un determinado Q multiplicando a pi, con lo cual, efectivamente, sí que tenemos que x de n es periódica. ¿Cuál es el periodo fundamental? Bueno, n0 es el mínimo n positivo, ¿vale?, que verifica lo que hemos visto aquí arriba, que verifica esta condición, ¿vale? Con lo cual, en nuestro caso, esa condición sería que n, en general, es k veces 2pi partido por omega 0. Omega 0, en nuestro caso, fijaros, lo que tenemos aquí es 6pi partido por 7. O sea, en nuestro caso particular, sería k veces por 7 partido por 3, ¿vale? Los periodos, los valores de n que harían periódico, o los periodos posibles serían, digamos, múltiplos de 7 tercios, y n, el valor mínimo que verifica esta expresión, es el valor que se obtiene, o sea, n0 sería el valor mínimo de esa expresión, es básicamente 7 tercios, y se obtiene para un k, perdón, igual a 3, disculparme. O sea, el valor mínimo entero sería n sub 0 igual a 7, que se obtiene para k igual a 3. Por lo tanto, n sub 0 igual a 7 es el periodo fundamental de esta señal que tenemos ahí. Está claro entonces cómo encontrar si una determinada señal es periódica o no, una secuencia es periódica o no, y bueno, y encontrar su periodo fundamental. Vamos a hacer otro ejemplo para dejar este tema ya claro y saldado para toda esta segunda parte de la asignatura. Supongamos que tenemos esta otra secuencia, coseno de pi medios por n por el coseno de pi cuartos por n. Y nos vuelven a preguntar lo mismo. Nos dicen, ¿es esta secuencia periódica? Y en caso de serlo, ¿cuál es el periodo fundamental? Bien, hay un teorema que es muy sencillito de demostrar y que os lo dejo a vosotros, que dice lo siguiente, que dice que la suma, si tengo una señal, una secuencia que es suma de dos señales, por ejemplo, o dos secuencias x sub 1 y x sub 2, y x sub 1 es periódica de periodo fundamental, por ejemplo, n01, y x sub 2 es periódica de periodo n sub 02, pues se verifica que x sub n es periódica de periodo el mínimo común múltiplo de los periodos que la integran, de n01 y n02. Repito, es muy sencillo de demostrar, lo único que tenéis que hacer es aplicar la definición, como hemos hecho aquí arriba, de periodicidad sobre x1 y sobre x2 y ver que se verifica esto. Pero claro, esto es un teorema que nos habla de la suma de dos señales periódicas. En este caso lo que tenemos es el producto de dos señales que esperemos que sean periódicas. Pero fijaros, las matemáticas vienen a nuestra ayuda y recordar que hay una identidad trigonométrica que dice que el coseno de A más el coseno de B es igual a 2 veces el coseno de la semisuma,
coseno de la semidiferencia. Esto es una igualdad muy conocida que se utiliza mucho y que nos va a permitir que, fijaros, transformar este producto de dos cosenos, que sería esto que yo tengo aquí, en una suma de dos cosenos, sin más que identificar pues los argumentos. Pues bien, aplicando esto, lo que vais a poder es descomponer x sub n en la suma de dos cosenos. Sería un medio de el coseno del ángulo que llamábamos A, que aquí si lo calculáis sería 3 pi cuartos n, más el coseno de B, que en este caso, de la misma identificación de arriba, pues eso daría pi cuartos por n. Entonces, fijaros, tengo ya aquí expresada mi secuencia como la suma de dos secuencias y, bueno, afectadas por un coeficiente que no afecta en absoluto a la periodicidad. Si estas dos secuencias fueran periódicas, su suma sería periódica, xn sería periódica. Vamos a comprobar. ¿Esta secuencia primera es periódica? Bueno, pues lo que hago es, vengo a comprobarlo aquí. Fijaros, ese periodo n1 genérico es un número entero de veces 2pi partido por omega 0. Omega 0 en este caso es 3 pi cuartos. ¿Vale? Eso sería k por 8 tercios, con lo cual el valor mínimo de esa expresión se tendría para k igual a 3, en cuyo caso el periodo fundamental n10 sería igual a 8. Luego, entonces, esta señal primera sí que es periódica y tiene un periodo fundamental S sub 1, 0 igual a 8. De la misma forma, podéis demostrar que esta señal también es periódica y tiene un periodo fundamental también de 8. Con lo cual, utilizando este teorema, sabemos que x de n es periódica y tiene un periodo fundamental n0 que es el mínimo común múltiplo de 8 y de 8, que obviamente es 8. Con lo cual la respuesta es sí, esta señal original, que es el producto de dos cosenos, es periódica y tiene un periodo fundamental de 8. Ojo, lo del periodo hay que comprobar primeramente que sea periódica la función. Por ejemplo, si me dieran esta otra secuencia, x de n igual al coseno de n partido por 8 menos pi, por ejemplo, fijaros, en este caso, omega sub 0, ¿cuánto es? Es 1 partido por 8. Y esto no lo puedo expresar como un número racional de veces pi, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí a la izquierda el pi no aparece por ningún lado. Con lo cual, esto indica que esa señal no es periódica. Bueno, espero que os haya quedado este recordatorio claro. Es muy importante que todo esto lo entendáis, cómo saber si una señal es o no periódica y cómo encontrar su periodo, puesto que lo vamos a utilizar mucho durante todos estos temas. Un saludo a todos.